Vamos a hacer un breve recorrido por los momentos de la etnoeducación en Colombia, breve en el sentido de que es un proceso relativamente nuevo. Miraremos cuáles han sido como los momentos que han permitido que las comunidades puedan adaptar sus currículos a su contexto específico. Específicamente, el camino de la etnoeducación, como se los manifesté, es relativamente nuevo en el país. En un principio, la etnoeducación nació con el objetivo de preservar y mantener activas las costumbres de las comunidades indígenas. En ese entonces no se tenían en cuenta aún a las comunidades afro, sino que el proceso de etnoeducación estaba enfocado a promover, como les estaba diciendo, las costumbres y las capacidades o las habilidades que tuviese la región propia. Los inicios de la educación diferenciada en Colombia se marcan a partir del año 1976, cuando el Ministerio de Educación Nacional comienza a marcar lineamientos para reconocer la educación diferenciada. Es en ese momento donde se proponen estrategias para hacer reestructuraciones del sistema educativo. Como les dije, teniendo en cuenta las necesidades y las particularidades propias de cada contexto. En la década de los años 70 es cuando realmente se inicia una reflexión en torno a la educación diferenciada, teniendo en cuenta procesos educativos que se piensen concretamente desde la construcción de metodologías y estrategias en el aula que permitiesen, desde el bilingüismo y desde la orientación comunitaria, orientar los procesos hacia las necesidades reales del contexto. Es así entonces que empiezan en el país a desarrollarse ideas que propendían o que buscaban una educación que tuviese en cuenta las realidades del entorno. De esta manera entonces la etnoeducación comienza a configurarse como una herramienta que permitía la defensa de los territorios. Es a partir de 1976 que el Ministerio de Educación Nacional comienza a reflexionar en torno a estas comunidades. Ocurre entonces en la década de los 80 que el Ministerio de Educación Nacional constituye el grupo de etnoeducación mediante la resolución 3454 de 1984, y estos lineamientos están orientados específicamente a trabajar bajo el concepto de autodesarrollo. Es de esta manera que se van estableciendo dentro del Ministerio de Educación Nacional diferentes entidades en torno a los procesos etnoeducativos. Aparece entonces el grupo de etnoeducación desde el Ministerio de Educación Nacional, que tenía un trabajo enfocado u orientado hacia el ejercicio de la preservación de las lenguas indígenas. Es decir, que miren que todavía no se tenía en cuenta a los pueblos afro. Particularmente, pues teniendo estos lineamientos y a la luz de las realidades de violencia y desplazamiento rural que estaban ocurriendo en el país, el Departamento de Etnoeducación se asoció directamente con las comunidades vulnerables. Solamente hasta 1991, con la Constitución, es que los grupos afro comienzan a entrar o son reconocidos dentro del grupo de las etnias. En el año 2009 nace la Dirección de Cobertura y Equidad, la cual funciona pues desde ese entonces bajo la Subdirección de Acceso y Permanencia, y en esas dependencias lo que se buscaba era apoyar a las diferentes etnias del país para que pudiesen entonces adecuar sus currículos a las realidades del contexto. El reconocimiento de la diversidad en nuestro país y la idea de repensar las propuestas didácticas y pedagógicas a la luz de las realidades y las necesidades que realmente tengan los entornos ha ocurrido a la luz también de diferentes luchas que ha tenido el pueblo afro. Es decir, el reconocimiento de los pueblos afro ha permitido, las luchas sociales de los pueblos afro han permitido entonces que los procesos etnoeducativos se afiancen a lo largo del tiempo. Documentos como la Constitución del 91, la Ley 70 de 1993, el Decreto 1122, son algunos de los referentes normativos que han ido marcando el reconocimiento de estos pueblos y el reconocimiento del tipo de educación diferenciada que se debe dar. Una mirada
esta mirada histórica que estábamos haciendo de la etnoeducación en Colombia, miren que como se los manifesté, estaba más enfocada a los grupos indígenas porque de alguna manera el camino de los grupos afro estuvo por otra línea en un inicio. La afrocolombianidad en este país pues ha permitido a través de luchas sociales, como se los manifesté, ir avanzando también en esos procesos de autorreconocimiento. Podríamos poner en 5 momentos el camino que ha tenido la afrocolombianidad. Un primer momento comprendido entre el año 1952 y el año 1970, en ese momento a raíz de las investigaciones de los jesuitas, entonces comienza una fuerte crítica desde la antropología y las ciencias sociales para reconocer la importancia de las características especiales que tienen estos grupos. Luego aparece un segundo momento marcado entre 1970 y 1983 y ahí hay un cambio en el enfoque pedagógico, ¿cierto? Hay una mirada a la educación específica y se abre entonces la posibilidad de crear los currículos teniendo en cuenta los contextos. Vamos a ubicar un tercer momento de la historia de la afrocolombianidad entre 1970 y 1983 y en este momento hay una reconfiguración de las disciplinas. Entonces desde las ciencias sociales empiezan a aparecer investigaciones que reconocen a los diferentes grupos étnicos con los que contamos en el país. Un cuarto momento lo podemos ubicar a partir del año 1991, como se los manifesté, desde la Constitución del 91, es entonces que se reconoce específicamente a la afrocolombianidad como grupo étnico. El último momento podríamos establecerlo en el año 1993, cuando comienza la promulgación de esas leyes que le dan soporte y legitimidad a cada uno de los territorios colectivos de las comunidades ancestrales. Contamos entonces en este país con indígenas rum, gitanos, afrodescendientes, afrocolombianos, mulatos, raizales del archipiélago de la isla de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, palenqueros de San Basilio, de Mates y de Bolívar, son solo algunos de los grupos étnicos que evidencian la diversidad que tenemos en nuestro país.